El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba. Le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en mano de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Es palabra de Dios. Pueden sentarse. Un hombre pasaba en su troca por un pueblito y vio a una mujer con su niña paradas al borde de la carretera. Él se detuvo y le preguntó a la mujer: ¿a dónde van? Ella le dijo: vamos a la ciudad. Mi hija está enferma y la quiero llevar al hospital general. Aquel hombre les ofreció llevarlas y la llevó hasta la puerta del hospital. Y antes de despedirse, le dijo a la señora: toma estos $50 para que pague la consulta y ojalá le alcance para comer algo. Yo dentro de unas horas regresaré y la llevaré de nuevo a su pueblo. Y así sucedió. Después de ciertas horas, el hombre estaba frente a la puerta del hospital, listo para llevarlas de regreso. Cuando subieron de nuevo a la troca, él le preguntó: ¿qué le dijo el doctor? Examinó a mi hija y le mandó una receta, que tomara esos remedios y regresara en un mes. El Señor le pidió la receta, se acercó a una farmacia, le compró las medicinas, se las entregó. La llevó de regreso a su pueblo y la llevó hasta la puerta de su casa. La señora, sorprendida ante la amabilidad de aquel hombre extraño, le dio las gracias de todo corazón. El hombre las aceptó y siguió su camino. Y la niña le decía a la mamá:
Mami, ese hombre es Jesús. Ese hombre es Jesús. La mamá le dijo, no es Jesús, pero se parece mucho con Jesús. Todos los días, todos, tenemos la oportunidad de ayudar a personas que se encuentran en necesidad, incluso en nuestra propia casa. Ver a una mamá o a una esposa atareada con los quehaceres de la casa y preferir seguir pegado al celular o al computador o leyendo el periódico y una revista antes de ayudarle. Pasar junto a una persona que se le acaba de descomponer su carro y no acercarnos a decirle, por lo menos puedo ayudarle en algo, aunque sea hacer una llamada a una grúa o a un familiar o a un mecánico. No compadecernos de personas que están haciendo línea en una oficina o en un banco y preferimos seguir platicando y bromeando con el oficial, sin importarnos el tiempo que los otros permanecen en línea mientras nosotros hacemos largas conversaciones. El no intervenir cuando hay personas que en nuestra presencia están difamando y calumniando al que está ausente y no decir ni pío. Cuando sabemos que un familiar o un amigo tiene problemas económicos o legales y hacernos como que no sabemos nada de nada. Cuando hay personas que están pasando por una gran necesidad y que al saberlo decimos con absoluta conciencia, ese no es mi problema. Yo no soy la divina providencia, a ver cómo arregla sus problemas. Olvidando que cada uno de nosotros somos instrumentos para revelar el amor de Dios. Afortunadamente todavía existe mucha gente buena y generosa que se compadece y está dispuesto a ayudar a los demás. Aunque es muy común entre nosotros que cuando hay multitud de gente, nadie se preocupa por los demás. Solo si alguien se desmaya o hay alguna tragedia, siempre alguien se compadece a llamar al 911 o a ayudar. La mayoría de la gente le gusta ayudar cuando hay una tragedia, una emergencia, cuando hay un terremoto, un incendio. Lo que nos cuesta es ayudar a hacer favores en el día a día. Eso es lo que más nos cuesta. Hoy, en el Evangelio, un escriba se acerca a Jesús y le hace una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Una pregunta importantísima que todos deberíamos hacérsela a Jesús. Hay muchas personas que se interesan, que luchan, se cansan y se fatigan por tratar de tener muy bien las cosas de este mundo, pero no así se preocupan por estar en buenas relaciones con Dios y con el prójimo. Todos nosotros sabemos que la esencia de un cristiano es amar a Dios
y amar al prójimo, como nos lo dice el Evangelio de hoy. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es ser cristiano. Podemos rezar, podemos cargar crucifijos, podemos llevar medallitas en las manos, podemos tener las paredes de nuestra casa llenas de cuadros. Eso es bueno. Si eso nos recuerda que la esencia de ser cristiano es amar a Dios sobre todas las cosas y personas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ser cristiano es pasar del dicho al hecho. En las obras se conoce al cristiano. Hay muchas personas, sobre todo las mamás y las esposas, se le llena la boca de orgullo diciendo: mi esposo y mis hijos son muy buenos. No van a misa, no se confiesan, no rezan, pero son muy caritativos. Ser cristiano no es humanismo, ni tampoco es una beneficencia. Tenemos que saber que si no le damos importancia a Dios en nuestra vida, si no nos relacionamos con Dios, no basta que hagamos el bien, no basta que seamos buenos, si Dios no te importa, porque para eso Dios dejó el primero de los 10 mandamientos, es amar a Dios sobre todas las personas y las cosas, para que no vamos a reducir nuestras relaciones con Dios solamente a hacer favores al prójimo. Ese es el segundo mandamiento, que es muy importante, pero no podemos olvidar el primero. Y en mi experiencia como sacerdote, la mayoría de la gente que yo he confesado en todos mis años de ministerio, poquísimos se arrepienten de faltar al primer mandamiento. Se arrepienten de muchos otros pecados, pero muy pocos se arrepienten de no amar a Dios como Dios merece y quiere ser amado. El escriba le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, en vez de darle una teoría, unas explicaciones largas, le cuenta una parábola. Y le dice: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, lo asaltaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote y no se detuvo. Un levita siguió adelante. Samaritano, al verlo, se compadeció y lo ayudó de una manera espléndida. ¿Cuál de los tres se comportó como prójimo? Y el escriba dice: el tercero, el que tuvo compasión de él. Y la respuesta de Jesús es: ve y haz tú lo mismo. Ese ejemplo, esa parábola que nos da Jesús, nos pone de manifiesto, primero, que el prójimo es universal. En la mentalidad judía, prójimo era mis paisanos, los de mi nación, y hasta los prosélitos, los que se convertían al judaísmo, los aceptaban como prójimo. Pero esta pregunta del escriba a Jesús: ¿quién es mi prójimo?, trae a mi mente la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Cristo le dijo a Pedro aquella parábola del amo generoso y del siervo cruel, al que le perdonaron una gran deuda y el que no fue capaz de perdonar una pequeña deuda a su hermano. Hoy, cuando le preguntan a Cristo quién es mi prójimo, nos da esa hermosa parábola del buen samaritano, para decirnos: este ejemplo, esta parábola, es lo que ustedes tienen que ver y practicar
en todas las circunstancias de su vida, para decirnos que el prójimo tiene un carácter universal. Es decir, todo el que esté cerca a ti es tu prójimo, donde te encuentres. No importa que no sea de tu raza ni de tu nación, si es ilegal o ilegal, si compartes tus mismas creencias o pensamientos, o si es del mismo partido político, o si es fanático del mismo equipo de fútbol o no. Para el cristiano, todas esas cosas son mundanas. Prójimo es todo el que está cerca a ti y necesita tu ayuda. Es más, Cristo nos quiere enseñar hoy que prójimo es incluso hasta el enemigo, porque entre los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, se trataban como enemigos. Y fíjense ustedes que pasó un sacerdote judío y no se detuvo, y pasó un levita que era creyente fanático y siguió adelante. Pero cuando pasó el samaritano, a los que no se llevaban bien con los judíos, él tuvo compasión, se bajó de su cabalgadura, se acercó a aquel hombre malherido, le curó sus heridas, lo montó en su cabalgadura porque estaba débil, y él caminó a pie y lo llevó hasta un mesón, hotel o motel. Cuidó de él y al día siguiente le dio 2 denarios al dueño y le dijo: cuídalo, toma este dinero, si gastas más te lo pagaré a mi regreso. Tomó responsabilidad de cuidar de este hombre hasta que él estuviera en capacidad de valerse por sí mismo. Qué hermoso ejemplo el que nos da Jesús. Muchos de nosotros hacemos el bien, pero no muy bien. Hacemos el bien a la ligera. Hacemos el bien para quedar tranquilos de conciencia, pero hacemos un bien deprisa. Este hombre se tomó la responsabilidad de cuidar de este hombre malherido hasta que él estuviera en buenas condiciones. Cristo nos quiere enseñar a través de esta parábola que prójimo también es aquella familiar, hijo o hermano que se vuelven la ovejita negra de la familia, o esos hijos problemáticos o calaveras que causan problemas, vergüenzas, que hay que estarles pagando fianza y rescatándolos de la cárcel y de muchos otros líos. Ese también es el prójimo. El prójimo no solamente es el que nos causa alegría, el que nos llena de muchas satisfacciones, sino el que también nos causa problemas. Prójimo también es aquel sacerdote que tuvo un tropezón, o aquel hermano que cometió un grave error y por el que tenemos que sentir compasión y tratar de ver ¿cómo podemos ayudarlo? Prójimo también es el que hizo un escándalo público y que no nos pide el evangelio que lo excomulguemos y lo aislemos, sino que le ayudemos a que ese hermano o hermanas recapacite, se convierta y vuelva al encuentro con Dios. Todos nosotros, tengamos mucho o poco, siempre en nuestra alforja hay buenas palabras. Siempre en nuestra alforja va a haber algo con lo cual podemos remediar la desgracia o la tragedia de nuestro hermano. No todo es dinero, es también compañía, un buen consejo, el poder, si no está a nuestro alcance, buscar a alguien que pueda ayudar o aconsejar a este hermano o hermana en desgracia o en necesidad. Cuando
El apóstol Pedro y Juan iban al templo y encontraron un paralítico que les pedía una limosna. Se buscaron en el bolsillo y no llevaban ni un denario. Y Pedro le dijo: hermano, no tengo ni oro ni plata. Lo que tengo te doy. En nombre de Cristo, levántate. Y aquel paralítico quedó sano. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir: no tengo oro ni plata, no tengo dinero, pero voy a orar por ti? Y en nombre de Dios, pidamos que este hermano o hermana pueda encontrar la solución a su desgracia, a ese momento crítico y difícil. Si nosotros practicáramos lo que hoy nos dice Jesús en este evangelio, hermanos y hermanas, estén seguros que en menos de una semana nosotros revolucionaríamos esta ciudad. La gente comenzaría a preguntarse: ¿qué sucede en San Pío? Que la gente es tan amable, tan atenta, tan servicial, cómo se ayudan, cómo se quieren. Nosotros tenemos la solución a las desgracias, a las tragedias humanas. El viernes estaba viendo en la noticia que unos buenos hombres ayudaron a una matarraya grande, gigante, que traía un anzuelo inquistado en una de sus aletas. 3 hombres se arriesgaron hasta quitarle el anzuelo a aquella mantarraya, exponiéndose a que ella le fuera a clavar su aguijón. Afortunadamente la mantarraya cooperó. Tal vez era tan grande su dolor que en medio de las aguas del mar estos buzos lograron liberarla de aquel anzuelo que le estaba causando terrible dolor. Otros hombres le habían clavado el anzuelo, pero ahora otros hombres le quitaban el anzuelo para que este animal dejara de sufrir, sanara y pudiera seguir su vida normal. Así es nuestra humanidad: unos hieren y otros curan. Y eso fue lo que hizo aquel buen samaritano. Al ver a aquel hombre malherido, se compadeció y postergó su viaje. Seguramente iba a comprar mercancía para su negocio. Postergó su viaje, gastó de su dinero para ayudarlo. Queridos hermanos y hermanas, Cristo tiene un gran sueño: ver convertido a cada uno de nosotros en un inmenso ejército de buenos samaritanos que vamos por los caminos del mundo sanando a aquellos hermanos malheridos, caídos y sufrientes, para que, inspirados por esta enseñanza de Cristo, nosotros podamos acercarnos a nuestro prójimo para socorrerlo en su desgracia, en su dolor, para socorrerlo en sus dificultades. Ojalá ese sueño de Jesús se cumpla todos los días en cada uno de nosotros, y el Señor se gloriará y se alegrará al ver que cada uno de nosotros dejamos inspirar por su ejemplo. Cristo es ese buen samaritano que ha venido a compadecerse de una humanidad postrada en el pecado y la maldad, para Él venir a sanarnos, a liberarnos, a darnos vida en abundancia. Ojalá que su ejemplo y su enseñanza nos inspiren a cada uno de nosotros a hacer el bien, bien, y hacerlo por amor a Cristo. Y que ojalá todos podamos saber que siempre
en lo poco o mucho que tengamos, podemos ayudar a remediar la desgracia de nuestros hermanos para honor y gloria de Dios. Amén.